Bien, así como estuvimos viendo que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos que se mueven en una cierta distancia en un determinado tiempo, vamos ahora a ver dos conceptos que son diferentes: distancia recorrida y desplazamiento. Supongamos el siguiente ejemplo. Una persona, por ejemplo Juan, quiere llegar a su escuela y hace el siguiente trayecto: 30 metros hacia el este, 40 metros hacia el norte y 30 metros hacia el oeste. De ese caso, llega en todo ese trayecto, tiene ciertas distancias. Bien, nos pide esta situación calcular distancia recorrida y desplazamiento. ¿Cómo calculo la distancia recorrida? Para calcular la distancia recorrida, simple. Voy a sumar todas las distancias que hizo en su determinado trayecto. 30 metros al este más 40 metros al norte y más 30 metros al oeste. Sumando todo eso me da 100 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida de Juan es de 100 metros. Ahora tengo que calcular el desplazamiento. Y el desplazamiento se calcula restando, haciendo la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. La posición final que tenemos en estos casos, acá he marcado posición inicial, es cuando parte Juan, y posición final es cuando llega a la escuela. Esa es la posición final. La posición inicial del momento que sale Juan desde su casa. Y la posición final es cuando Juan llega a la escuela. ¿Cuánto vale la posición final? Si yo me fijo en esta distancia, coincide con este trayecto. Por lo tanto, entonces, la posición final es de 40 metros. Y la posición inicial es de 0. ¿Por qué? Parte de la casa. Inicia su recorrido desde la casa. 0 metros. Por lo tanto, 40 menos 0 es 40 metros. Y esa va a ser su desplazamiento. Por lo tanto, son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida es una magnitud escalar. Eso es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Magnitud escalar. Es decir, necesita solamente un número y una unidad de medida. En este caso, 100 metros. La distancia es una magnitud escalar. Ahora, el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las magnitudes vectoriales? Eran aquellas que necesitaban un número y una dirección y un sentido. Entonces, la magnitud vectorial, dijimos entonces, es el desplazamiento. Dijimos que es vectorial, ¿por qué? Porque tiene un módulo que es de 40 metros. Una dirección ¿hacia dónde va? Hacia el norte. Y un sentido, ese sentido es positivo.
porque el desplazamiento me da positivo. Los desplazamientos pueden dar positivos o negativos. En cambio, las distancias siempre van a ser positivas, por eso son magnitudes escalares. En cambio, los desplazamientos son magnitudes vectoriales, pueden ser positivas o negativas y necesitan una dirección, en este caso hacia el norte, y un sentido porque es positivo. Por eso es decir, la distancia recorrida y el desplazamiento son dos conceptos diferentes. Distancia recorrida, una magnitud escalar. Desplazamiento, magnitud vectorial. La distancia recorrida, sumo todas las distancias que realizó durante su trayecto. El desplazamiento solamente tengo que restar su posición final con su posición inicial.